Durante siglos, los suizos dominaron la relojería. Habían convertido la fabricación de relojes mecánicos en unas pequeñas máquinas llenas de engranajes, rubíes, ruedas, tornillos, tradición y artesanía. Pero a finales de los años 70 apareció una nueva tecnología dispuesta a cambiarlo todo: el cuarzo. En 1969, Seiko presentó el Astron, el primer reloj de pulsera de cuarzo comercializado en el mundo. Aquel primer modelo vino para quedarse y cambiar la relojería para siempre. Japón demostró que una nueva clase de reloj podía ser mucho más precisa que uno mecánico. En poco tiempo, aquella tecnología comenzó a producirse de forma cada vez más barata. Era como si los japoneses hubieran llegado diciendo: muy bonito todo eso de los engranajes, pero mi reloj es más preciso, más barato y ni siquiera tengo que darle cuerda. Y claro, a los suizos se les debió quedar cara de tonto diciendo: Houston, bueno, más bien, Ginebra, tenemos un problema. Porque la crisis del cuarzo no fue simplemente una moda, fue una amenaza real. Si la función de un reloj era dar la hora, y el cuarzo podía hacerlo mejor por menos dinero, ¿para qué demonios ibas a comprar un reloj mecánico mucho más caro? Y las consecuencias fueron devastadoras. Entre 1970 y finales de los años 80, el número de trabajadores de la industria relojera suiza cayó aproximadamente desde los 90.000 trabajadores a 30.000. Muchas empresas desaparecieron y otras tuvieron que fusionarse para poder sobrevivir. Parecía que el reloj mecánico estaba condenado a convertirse en una reliquia del pasado, pero en 1970 hubo una llamada que cambiaría la relojería para siempre. El director de Audemars Piguet de esa época, Georges Collier, necesitaba algo radical: un reloj deportivo que fuera resistente al agua y completamente diferente a todo lo que existía. Además, quería el diseño para la Base World del día siguiente. ¿Y a quién eligió para esta tarea? Pues al héroe de nuestra historia, nada más y nada menos que a Gerald Genta. Genta había nacido en Ginebra, se había formado como joyero y orfebre, y era uno de los diseñadores más prometedores del momento. Con tan solo 23 años ya había diseñado para Universal Genève el Paul Router, y posteriormente Omega recurrió a él para renovar su prestigiosa colección Constellation. Así que el bueno de Genta se puso manos a la obra y durante aquella noche dibujó las líneas esenciales de un reloj absolutamente rompedor. Nacía el Royal Oak. Su inspiración procedía de las antiguas escafandras de buzos, aquella estructura metálica cuya ventana quedaba fijada mediante tornillos y una junta visible. Genta trasladó esa construcción al reloj: un bisel octogonal, 8 tornillos expuestos, una caja angulosa y un brazalete que parecía surgir de la propia caja. El reloj no parecía una caja a la que alguien hubiese añadido una correa posteriormente, sino que parecía una pieza única de arquitectura rodeando la muñeca. Hasta entonces, el lujo en la relojería tenía unas reglas bastante claras. Un reloj elegante debía ser fino, redondo, discreto, preferiblemente de oro y con una correa de piel. Era algo que te ponías con traje, una copa de coñac en la mano y probablemente con cara de señor que jamás ha pisado un Mercadona. Pero el Royal Oak hacía exactamente lo contrario. Era grande, era anguloso, era deportivo y estaba fabricado en acero. No intentaba ocultar su construcción. Mostraba los tornillos, la junta y el metal, convirtiendo elementos industriales en parte de su decoración. El mensaje era casi ofensivo para la relojería tradicional: soy de acero, pero soy de lujo. Cuando salió al mercado en 1972, un Royal Oak podía costar tanto o incluso más que algunos relojes de oro. Recibió críticas y provocó desconcierto, pero también tuvo grandes adeptos, sobre todo en Italia, donde los magnates italianos como Gianni Agnelli, dueño de Fiat, que lo terminaron de popularizar. De esta forma consiguió algo muchísimo más importante: demostró que el valor de un reloj no tenía por qué depender de que fuese hecho de oro, o de su precisión o de su precio. También podía depender de su diseño. De esta manera había nacido una nueva categoría: el reloj deportivo de lujo. Y podría haber sido casualidad, un único diseño genial, pero 4 años después volvió a hacerlo. En 1976, Patek Philippe decidió crear el primer reloj deportivo de su historia. La sociedad estaba cambiando. Había más tiempo para viajar, para practicar deporte y disfrutar del ocio. Philip Stern, director de la marca para aquel entonces, que además era un apasionado de la vela, quería un reloj que representara ese nuevo estilo de vida sin abandonar la elegancia de Patek Philippe. Para conseguirlo recurrieron a quién sino, Gerald Genta. El resultado final fue el Nautilus. De nuevo la inspiración procedía del mundo náutico, aunque esta vez de las escotillas de los grandes barcos transatlánticos. Pero Genta no se limitó a copiar el Royal Oak. Este era agresivo, técnico y lleno de ángulos. El Nautilus era más suave, fluido y elegante. Compartían características comunes, como el acero, la deportividad y el brazalete integrado, pero tenían personalidades completamente diferentes. Y esa era una de las mayores demostraciones de su talento. Genta no había creado simplemente una fórmula que repetía una y otra vez. Había creado un nuevo lenguaje. El Nautilus volvía a presentar una contradicción fascinante: un reloj deportivo, pero de alta relojería, fabricado en acero, pero extremadamente caro, robusto, pero elegante, capaz de acompañarte con un traje de neopreno o con un smoking. Y cuando una contradicción funciona en el mundo del lujo, suele convertirse en deseo, porque el lujo no siempre responde a la lógica.
Ese mismo año, Genta dejó su huella en otro reloj, el IWC Ingenieur. El Ingenieur ya existía. Era un reloj antimagnético pensado para ingenieros, científicos y profesionales que trabajaban cerca de campos magnéticos. Pero Genta le dio una nueva personalidad. Una caja contundente, 5 hendiduras características en el bisel, un brazalete integrado y una estética industrial que convertía una herramienta técnica en un objeto de diseño. El Ingenieur no tuvo un éxito inmediato, pero décadas después, IWC volvía a relanzar directamente el diseño de Genta, siendo un rotundo éxito en ventas y uno de los iconos de la marca. Y esa es posiblemente la mayor demostración de su influencia. Medio siglo después, sus relojes no parecen antiguos, parecen relojes supermodernos. Pero Gerald Genta no solo diseñó el Royal Oak, el Nautilus o el Ingenieur, eso es solo la punta del iceberg. Antes de ellos había creado el Universal Genève Pole Router, renovado el Omega Constellation y diseñado el llamativo Rolex King Midas. Después llegarían colaboraciones como el Bulgari, inspirado en las antiguas monedas romanas, y otras colaboraciones con firmas como Cartier. Además, en 1969 fundó su propia marca. Allí pudo experimentar sin las limitaciones de las grandes casas. Relojes con horas saltantes, minutos retrógrados, grandes complicaciones e incluso personajes de Disney señalando la hora con sus brazos. Para él, la relojería podía ser técnica, artística, provocadora y también divertida. La relojería tradicional llegó a estar en peligro. Su legado es innegable y podríamos decir que salvó parte de la relojería tradicional gracias a la aparición de un nuevo estilo de reloj y su constante innovación. La industria relojera tradicional sobrevivió gracias a muchos factores: la reestructuración de empresas, la llegada de Swatch, el marketing y la recuperación del valor de la artesanía mecánica. Gerald Genta hizo algo fundamental. Hizo que el reloj dejase de ser visto como una herramienta y pasase a ser un símbolo de estatus y estilo. Por eso hoy en día sus diseños más icónicos son reconocidos como auténticas joyas. Este capítulo llega a su fin. ¿Tú qué opinas sobre el bueno de Gerald Genta? ¿Crees que salvó la relojería? ¿Crees que sus diseños están sobrevalorados? Déjanos en los comentarios tu opinión y otros temas obsesivos de los que te gustaría hablar. Nos vemos en el siguiente vídeo.